El género del terror. Uno de los más populares independientemente del medio que sea. Y sí, también hay animes de terror. Pero sin embargo, jamás he conocido a nadie que se haya asustado con un anime de terror. De hecho, a mí ya ni siquiera me dan miedo las películas de terror. Pero eso no es porque yo sea valiente. Hay muchísimas cosas que me aterrorizan. ¡Ah! ¡Una oferta de trabajo! ¡Una mujer! ¡El gen de la alopecia! ¡Hayao Miyazaki! Trabajar para este tío tiene que ser un infierno. El mayor exponente de este género en el anime y el manga no es otro que Junji Ito, también conocido como el Lovecraft japonés. Bueno, pero algo menos racista que Lovecraft. Pero bueno, el caso es que viendo la obra de Junji Ito, lo que me viene a la cabeza son pensamientos como: ¿esto no da miedo? ¿Por qué los personajes son tan subnormales? Como por ejemplo en el manga de Junji Ito aquel en el que hay unos agujeros que te emparanoian y hacen que quieras entrar en ellos cuando estás cerca. O sea, ¿no habéis pensado, no sé, en no acercaros, por ejemplo, entonces? Básicamente, cuando leo los mangas de Junji Ito, tengo ese instinto masculino de decir: yo le puedo. Así que hoy os voy a enseñar a sobrevivir a cada una de las criaturas de Junji Ito con mediana facilidad. Hello there. Hello, darling. No legal drugs on my property. Un chico llamado Hiroshi se muda a una nueva casa, pero cada noche una señora misteriosa en la ventana adyacente lo perturba intentando entrar por su ventana, hasta llegar al punto en el que la ventana de la señora se va acercando lentamente al cuarto de Hiroshi. A ver, para empezar, a mí no me molestaría absolutamente nada que la señora entre en mi habitación. No tiene sentido las tetas que tiene esta señora. ¿Tú qué estás está un retrasado? No. El que perdona murió en la cruz. Pero si por algún motivo me molestase, lo único que tendría que hacer sería acercarme al enemigo natural de la gente mayor: las escaleras. I've fallen and I can't get up. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Long Dream va sobre un tío que va al hospital porque cada vez tiene sueños más largos. Llega hasta el punto de verse atrapado dentro de un sueño durante meses y años. Eso es puro RNG, depende de cómo sea el sueño, es una bendición o una maldición. Al final de la historia, el protagonista queda atrapado en estado REM y despawnea por toda la cara. Sos un amigo, te quiero mucho, amigo. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima. El caso es que los sueños ni siquiera son pesadillas, y aunque lo fuesen, no dejan de ser sueños, por lo que la solución a este problema es muy sencilla. Solo te tienes que dedicar a fumar zaza como un condenado y abusar de otras sustancias si te sientes valiente, hasta llegar al punto de joderte tanto el cerebro que seas incapaz de entrar en estado REM. Yo tengo un amigo que fuma muchos porros y dice que él ya no sueña. Bueno, presuntamente todo esto, ¿eh? Amigo lejano además. Bueno, vamos con el siguiente monstruo, va. Me cago en tu padre, y en tu madre, y en tus hermanos, y en tus hijos, y en tus primos, y en tus amigos, y en sus padres, y sus hermanos, y sus amigos, y así. Hasta que acaparo a toda la puta población, que sois imbéciles. Dissolving Beauty va sobre Yuma, quien contra más cumplidos le hace a su novia, a esta se le va deformando la cara progresivamente. Por lo que para sobrevivir a esto, lo único que tienes que hacer es que no te hagan ningún cumplido. Para mí es fácil, sería como estar otra vez de vuelta en el instituto. Básicamente, si tienes una cita, tienes que ser lo más desagradable posible para que no te hagan ningún cumplido. Pero seamos sinceros, estás viendo un vídeo de cómo derrotar a los monstruos de Junji Ito, así que estás a salvo. No creo que vayas a tener ninguna cita pronto. Hellstar Remina muy probablemente sea el monstruo más chetado. Es literalmente un planeta caníbal. Esta historia es muy esencial para empezar. Cuando Remina chupa la Tierra, la gente sale volando. Lo más difícil es sobrevivir a eso, pero una vez que hayas entrado en su tracto digestivo, ya tienes la victoria asegurada. ¿Has visto Avengers Infinity War? Específicamente la escena en la que Ant-Man se mete en el colon de Thanos para derrotarlo perianalmente desde dentro.
Pues básicamente hay que hacer algo así con Remina antes de acabar siendo digerido como este cabrón. Hellstar Remina acabará como este pobre diablo. Camino medio abierto porque me duele el culo. ¿Pero qué locura es esta? ¡Por Dios! ¡No puedes permitir esto! ¿Vas a llorar? Hanging Balloons va sobre unos globos cabeza que aparecen de la nada. Todo el mundo tiene una cabeza globo propia y su objetivo es ahorcarte con su cuerda. Además, el daño que el globo reciba también lo sufrirás tú. Esta es facilita. Solo tienes que moverte por las alcantarillas o por túneles subterráneos, como por ejemplo los habichuelos esos de Nueva York, para ir a por comida o lo que sea. O simplemente no ir a Japón, porque todos estos monstruos están en Japón. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Hacer mambo y sargento demonios, Ga. Eres realmente un genio. Fashion Model va sobre una modelo que va a grabar una película a la que sus compañeros tratan como si fuese un monstruo. De hecho, de verdad creen que se trata de un monstruo. Esto no es nada grotesco, no hay por qué defenderse de ella. Solo es una chica alta, como la holandesa promedio, y además está buenísima. Me encantan las chicas que tienen cara de tiburón duende. Mis queridos ancestros comienza con un chico llamado Mikita, acompañando a su novia a casa. Pero aquí la verdadera protagonista es la chica. Ella se llama Risa, y tiene terrores nocturnos y parálisis del sueño. Por ejemplo, en uno de esos sueños nos enseñan cómo ella se aterroriza al ver a una oruga gigante entrando en su habitación. O como diría un australiano, una oruga de tamaño estándar. Pero bueno, volvamos a hablar de Mikita. Él es el típico novio lapa, súper pasteloso, que no para de piropear a Risa. Llega a un punto en el que él la invita a su casa. Una vez en casa, Risa ve como el padre de Mikita se va arrastrando por el suelo mientras dice frases de cuñao, pero frases turbias de cuñao. El padre es literalmente el viejo de este vídeo. Los rojos tienen la polla pequeña. Los que no votan, esos son asexuales. Y nosotros los fachas tenemos un pedazo de polla que dejamos los chuminos partidos en dos. Actividades de desempleado, básicamente. Pero un día de la nada, Mikita va corriendo a casa de Risa, desesperado porque su padre se está muriendo. Y ahí se descubre el pastel, ya que el padre de Mikita es como un 100 pies humano pero de cabezas. Recuerda un poco a la cabeza de Vegapunk de One Piece. Esto básicamente funciona de forma muy parecida a los caminos de Shingeki no Kyojin. El padre de Mikita tiene todos los recuerdos de sus ancestros. Isayama, no inventaste nada. El caso es que Mikita se injerta todas las cabezas esas junto a la de su padre y pues ya estaría. Esa es la historia. Para sobrevivir a eso solo tienes que quemar la casa con Mikita dentro y ya. Y respecto a la oruga, solo hay que conseguir una araña australiana promedio. La historia de Gyo cambia bastante dependiendo de si has visto el anime o has leído el manga, pero esencialmente las dos son lo mismo. Para explicarlo de forma simple, es una invasión de peces a la superficie. Si hay algún peruano viendo esto, seguro que estará pensando: ¡qué rico ceviche gratis, causa! La realidad es que no es tan fácil, ya que todo tipo de criaturas marinas han salido a la superficie en busca de tu culito, desde un pulpo hasta el mundialmente famoso tralalero tralalà. Trallallero trallallà, porco Dio e porco Allah, ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a Fortnite. Y aunque sean solo peces, ellos también pueden transformarte a ti en un bicho con patas igual de asqueroso que ellos. Porque eso es otra cosa. ¿Cómo crees que tiene que oler la calle con tantos peces paseando por ahí? Este es uno de esos fenómenos de Junji Ito que son casi imposibles de sobrevivir, a no ser que seas boliviano, ya que países muy montañosos, elevados y alejados de la costa como por ejemplo Bolivia, Suiza o Nepal, pasarían a ser potencias mundiales, ya que al no tener acceso al mar y estar situados en grandes cordilleras, es muy difícil que los peces lleguen hasta ahí. Literalmente esta fumada es el único escenario en el que se me ocurre que Bolivia pueda ser una potencia mundial. Uzumaki trata sobre Kiria, quien es una chica que vive en un pequeño pueblo rural de Japón. Sin embargo, Kiria tiene un novio llamado Shuichi,
cuyo padre está como muy obsesionado con los espirales, hasta el punto de tener su oficina llena de espirales. Que también te digo, si de verdad es tan fan de los espirales, ¿por qué no se hace un tatuaje marronero ese del sello del QB en la barriga? Pero después de oír eso, el padre se picó muchísimo, y para demostrar que no es ningún falso fan ni ningún turista de los espirales, decidió convertirse a sí mismo en un espiral. El nuevo reto viral de TikTok se cobra su primera víctima, como dirían los medios. Pero bueno, aquí ya empieza la fumada, ya que desde el centro del pueblo se empieza a formar una espiral negro que sube y sube hasta la nube, y a partir de ahí, varias cosas se empiezan a convertir en espirales, desde objetos inanimados hasta un tío que se convierte como en un caracol. Pero este solo es el típico pervertido que te podrías encontrar en el metro de Valencia. Al final, el pueblo acaba destruido, ya que cuando la gente sopla o se tira un pedo, el viento se convierte en tornados, y también hay como marañas de gente. Llega un punto en el que nadie puede salir del pueblo y todos mueren, lo que demuestra que la selección natural es una cosa. ¿Quieres que te diga cómo sobrevivir a Uzumaki? Pues vete a tomar por culo de ese pueblo antes de que sea demasiado tarde. Esto es como el típico niño ese que sale en todas las películas de superhéroes que se queda quieto mirando cómo le va a aplastar un edificio. A la primera que las cosas se empiezan a poner con forma de espiral, ya te tienes que ir. No tienes por qué esperarte a que venga el caracol ese a susurrarte obscenidades al oído. Pues para eso imagina que vamos caminando en un bosque, nos vamos platicando, llegamos a un lugar, nos sentamos. Aunque bueno, lo más aterrador de Uzumaki es su adaptación al anime. You know, they send people here, they send people to work at Freddy Fazbear's Pizza. Great establishment, I mean, no really, it's the best. Esta historia empieza con un chaval llamado Michio, quien vive con su madre y se la pasa abusando verbalmente de ella y pensando en su crush del instituto. Hasta que un día ella aparece de la absoluta nada y invita a Michio a una reunión de antiguos alumnos del instituto. Porque sí, hace años que se graduó y él sigue tirado en su cuarto pensando en su crush de la secundaria. El protagonista es Orincel, al fin alguien con quien mi querida audiencia se podrá identificar. Ah, por cierto, mientras todo esto pasa, hay una secta llamada el Ejército de Uno, captando a la gente por la radio. Igual que hacía Yados en TikTok en su día. Pero bueno, volvamos a la historia de nuestro Incel. Michio acude a la reunión de antiguos alumnos y ve que su crush del instituto tiene novio. Como buen suscriptor de Astronautas sin Complejos, al rato le da ansiedad social y se larga porque se empieza a rayar por eso. Cuando se está yendo, uno de sus compañeros sale a invitarle a una reunión de esas de solteros con solteras que se hacen en Japón. Pero él dice que no irá, porque esas partidas de League of Legends no van a perderse solas. Pero por loco que parezca, el League of Legends le salvó la vida, ya que al día siguiente se entera de que todos los que fueron a esa reunión aparecieron cosidos entre sí como si fuesen un 100 pies humano. De hecho, cada vez aparece más gente cosida entre sí, hasta que llega el punto en el que los únicos supervivientes que quedan son Michio y Natsuko. Ah, por cierto, se llama Natsuko la crush del instituto. Al rato, Michio ve que el ejército japonés ha mandado aviones de combate para luchar contra el ejército de Uno. Pero cuando Michio corre para avisar a Natsuko, tremendo plot twist, Michio se encuentra a Natsuko cosiendo a sus padres. Y segundo plot twist, resulta que todo esto era un experimento del ejército. Eso sí que es fantasía absoluta, pero ¿quién se va a creer que un gobierno sea capaz de experimentar de forma tan cruel con su población? Es imposible que eso pase, ¿verdad? Así que bueno, la única forma que hay de sobrevivir al ejército de Uno es quedarte en tu casa encerrado viendo mis vídeos. Tienen que ser los de Astronautas sin Complejos o los del canal secundario Asturiano con Complejos, si no, no funciona esto, ¿eh? La cosa varada en la orilla creo que se explica sola. Básicamente es como un pez gigante que se queda varado en la orilla como si fuese una ballena. Sin embargo, la protagonista de esta historia no es el pez, es una viuda que cuando duerme se imagina que es su esposo desaparecido en el mar, flotando a la deriva en las profundidades del océano. Hasta que un día el pez empieza a vomitar a toda la gente que ha desaparecido en el mar a lo largo de los años sin ningún tipo de complejo. Que por cierto, todos siguen vivos. Supongo que todos podían respirar bajo el agua igual que el famoso indio aquel del vídeo. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining.
Y bueno, pues eso es todo. Obviamente todos sobrevivieron, así que no hay amenaza ninguna. Lo único que haría falta es que llamen a uno de esos mestizos entre japonés y peruano para que empiece a hacer ceviche y sashimi con la cosa varada en la costa. Seguro que ahora te estarás preguntando, ¿qué historia de Junji Ito se llama Humanos? Bueno, pues la verdad es que te acabo de hacer un poco el lío. Este apartado del vídeo va a englobar a todas esas historias de Junji Ito en las que el monstruo sean simples humanos con alguna habilidad especial. Esto incluye a personajes como Tomie, Shouichi, la chica disección, la chica caracol y tal. Tenía que cortar por algún lado para que no me salga un vídeo de 1 hora, porque si no, cuando me ponga a editar esta cosa me voy a querer arrancar los ojos. Todos estos son muy fáciles de vencer, ya que no dejan de ser humanos, por lo que solo te hace falta una de estas y empezar a... Glicérido es básicamente un episodio de Pesadilla en la cocina transformado en un manga de terror. Esta historia trata sobre una chica que vive con su hermano arriba del restaurante de su padre. El restaurante está asqueroso y hasta arriba de grasa. Que por cierto, voy a aprovechar para daros un consejo de vida. Cuanto más sucio esté un restaurante y más camiones haya aparcados en la puerta, mejor se come. Está comprobado. Bueno, a no ser que estés en una historia de Junji Ito, ya que la grasa del restaurante empieza a filtrarse hasta la casa. Eres el rey de la mugre, tío, ¿eh? Esto lo sabemos porque la chica se pone a calcularle el porcentaje exacto de la grasa que hay en toda la casa al milímetro, como si se tratase de una power scaler. Y aquí se pone muy asqueroso todo, porque al hermano le salen un huevo de granos por todo el cuerpo y el muy mongolo empieza a beber grasa. Vaya speedrun de paro cardíaco que se está marcando mi colega. El hermano entonces, de la nada, empieza a tirarle pus a la hermana encima y el padre se lo carga con un sartenazo para dárselo a los clientes de comer. Sabe raro. Y no son las especias. Es que no es jugo de carne, es que... no sé lo que es. De verdad espero que no estéis comiendo mientras veis este vídeo, ¿eh? Al final resulta que el padre tiene grasa en vez de sangre en el cuerpo. Esta historia es la más asquerosa de Junji Ito con diferencia. Pero bueno, sobrevivir es fácil. Solo hay que llamar para que hagan una inspección de sanidad sorpresa y que le cierren el chiringuito al padre y a tomar por saco. La ciudad sin calles es eso. Una ciudad donde la privacidad no existe. La protagonista es una chica llamada Saeko, quien sufre acoso de literalmente todo el mundo. El chico que le gusta la espía mientras duerme. Su familia no para de hacer agujeros en la pared para espiarla a todas horas y lo peor es que ella lo tiene súper normalizado. Ah, y casi se me olvida, a Saeko se le aparece Jack el Destripador en sueños. Por la puta cara, ya que el Destripador en Japón, en pleno siglo XX, es todo tan ridículo que se hace hasta gracioso y todo. Además, el barrio de Saeko se convierte en una zona chabolista en la que la gente no para de construir casas. Para ir a cualquier lado tienes que pasar por dentro de las casas de la gente. La privacidad a tomar por saco. Todo el mundo empieza a llevar máscaras para tener aunque sea un mínimo de privacidad. Saeko llega a casa de su tía y te habrás fijado en que he dejado de poner imágenes del manga para poner un gameplay de Subway Surfers. Pues eso se debe a que la tía de Saeko está completamente desnuda y su casa está llena de agujeros por los que unas personas con muchos ojos en la cara la observan atentamente. Bueno, eso sí que lo puedo enseñar, míralos, aquí están. Así que para sobrevivir a este fenómeno, lo único que tienes que hacer es mudarte. A no ser que seas un exhibicionista o algo así, y te mole ese panorama. Ah, por cierto, al final, ya que el Destripador era real. Está vivo, en Japón, en pleno siglo XX. O bueno, estaba, ya que este es asesinado por la tía desnuda de la protagonista por la puta cara. Esta historia no tiene ningún tipo de sentido. Sillón humano se trata de un sillón humano.
Nah, en serio, esta historia trata sobre una chica que va a una tienda de sillas, en la cual la tendera le enseña un sillón que le devolvieron, ya que la anterior dueña sentía como si hubiese una persona dentro soplándole la nuca. Oye, no sé tú, pero con esta historia y la del anterior puesto, me siento como si las historias viejas de Junji Ito fuesen películas XXX japonesas fetichistas raras en vez de historias de un manga de terror, ¿no? Cuenta la leyenda que la anterior dueña a veces podía oír cómo alguien se ponía a jugar al Clash Royale dentro del sillón. Además, en un punto de la historia, ese sillón apuñala al marido de la tendera y cuando la abren, ven como dentro hay 2 personas momificadas. Y además, una de ellas es la anterior dueña. ¿Se puede saber cómo pudo devolver el sillón y contarle la historia a la tendera si ella estaba momificada ahí dentro? Esa silla hay que quemarla y ya está, hombre. El protagonista de esta historia es un montañero llamado Shiro Moriguchi, el cual se lesiona y se queda perdido e inmóvil en el bosque. Al cabo de un mes, este es encontrado por un lugareño que pasaba por ahí. Y aquí es cuando empieza lo raro, ya que cuando le hacen pruebas, ven que no tiene ningún síntoma de desnutrición ni deshidratación. Shiro explica que mientras estaba inmóvil en medio del bosque, una mujer se le acercaba cada día para darle comida masticada, que normalmente eran carne y sangre. El cabrón fue salvado por una Therian que se identificaba como pájaro. Además, es el primer monstruo de Junji Ito bondadoso. Ah, no, espera, que más adelante, cuando Shiro está recuperado, a la Therian esta le salen alas y lleva a Shiro a su nido para arrancarle cachos de carne y dárselos al Shiro del pasado que estaba tirado en el bosque. No, si encima no es solo que sea mala, sino que además viaja en el tiempo, la cabrona. Mira, para sobrevivir a esto lo que tienes que hacer es no ir a hacer senderismo, muy fácil. Mejor para hacer cardio apúntate a una de esas clases bizarras de spinning llenas de señoras divorciadas que hay en los gimnasios. Esas en las que hacen literalmente cualquier cosa menos levantar una pesa. La mujer que lame es esencialmente eso, una mujer que va lamiendo a la gente por la calle con una lengua venenosa gigante. Si no has leído este manga, seguro que te estarás preguntando por qué no la he incluido en la categoría de humanos con habilidades especiales. Pues básicamente se debe a que el monstruo no es una chica que lame, el monstruo es la propia lengua. Esta es una especie de parásito que puede cambiar de huésped. Es como los alienígenas de Parasite o los simbiontes de Marvel, pero más asqueroso todavía, claro. A este monstruo no lo puedes derrotar a menos que seas uno de esos japoneses que comen lengua de vaca. No, pero mi madre me dijo que la gastronomía japonesa es la mejor del mundo y la más sana, mejor que la mediterránea y la latina. Mientras tanto, el putísimo plato más normal de la gastronomía japonesa, una puta lengua a la plancha vuelta y vuelta. Bueno, volviendo al tema del vídeo, no creo que quieras cocinar lengua, por lo que la mejor forma de enfrentarte a esta cosa es volver a aplicar el protocolo COVID. Mascarilla cubriendo boca y nariz para que no te peguen la lengua y no acercarte a nadie a menos de 1 metro de distancia. O bueno, no salir de casa también sirve. Ahora que lo pienso, muchos de estos bichos se pueden evitar si no sales de casa. Y bueno, esos son todos los mangas de Junji Ito que he leído. Sé que hay alguno más por ahí, pero al no conocerlos no sabría cómo sobrevivir a ellos. Pero te invito a que los dejes en la caja de comentarios. Y de paso dale like y suscríbete, porfis, que editar este vídeo me ha consumido muchas horas. Aunque antes de irme sí que me gustaría mencionar un último manga de Junji Ito que sí he leído. Se trata de El diario de los gatos de Junji Ito. Este no es de terror, solo es Junji Ito escribiendo sobre sus gatos. ¡Oh, qué tierno! ¿Señor presidente? ¿Sí? Dime, asturiano, ¿qué quieres? Envíe 50 millones de euros a Marruecos ahora mismo.